Vamos a reinicio. A ver. Y acá. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre la patología renal en niños. Específicamente dos grandes síndromes que van a englobar las diversas injurias que sufre el riñón en la parte pediátrica. El síndrome nefrótico y la inflamación glomerular, llamada también glomerulonefritis en niños. No sé. El objetivo principal es conocer todos los aspectos nosológicos de estos síndromes. Específicamente, comenzamos con el síndrome nefrótico, ¿no? La fisiopatología, cuadro clínico, tratamiento, complicaciones, cuánto referir y cuánto contrarreferir a estos pacientes. Epidemiológicamente, cuando el fenómeno ocurre en pediatría, ocurren en edades muy tempranas, entre más o menos 2 y 8 años de edad, va disminuyendo conforme va pasando la primera década de vida, una incidencia máxima entre los primeros 3 a 5 años, un poquito mayor en sexo masculino, y si es menor de un año la presentación clínica, debemos pensar o descartar alguna patología congénita en el riñón que pueda generar este cuadro clínico, ¿no? Básicamente es una entidad clínica que asocia algunos criterios clínicos evidentes con resultados de laboratorio que podamos eh, encontrar al momento del estudio de estos pacientes pediátricos, ¿no? Y se clasifica básicamente por la característica de tener pérdida excesiva de proteínas por orina, tener un nivel de albúmina en sangre bajo, clínicamente pacientes con edema, y aumento del colesterol y también pérdida de lípidos por orina, ¿no? Como ustedes pueden ver, inicialmente son pacientes que los que más va a llamar la atención es la clínica de edema, ¿no? De fovea en zonas de declive y orinas espumosas, y que cuando vamos a hacer el estudio de este complejo laboratorial, clínico y químico, encontramos pues pérdida de orina con edema, hiporuminemia, hiperlipidemia y lipiduria, ¿no? Esto configura el síndrome nefrótico, básicamente por una pérdida de la permeabilidad glomerular, ¿no? O sea, por un aumento o un aumento de la malla glomerular, ¿no? Que permite la filtración de algunas moléculas de desecho y la captación de las moléculas que nos sirven para nuestro organismo, ¿no? Nuevamente, repito, proteinuria mayor a 40 miligramos por hora por metro cuadrado, 50 miligramos por kilo por día en orina de 12 horas, la albúmina en sangre menor a 2.5 miligramos por decilitro y el colesterol mayor a 200 miligramos, ¿no? Cuando buscamos la etiología, miren ustedes, puede ser de tipo primario, secundario, enfermedades sistémicas, infecciosas, drogas, una lista bastante amplia, un abanico muy grande de entidades nosológicas que van a causar daño en el capilar glomerular, ¿no? Como les digo, inicialmente en los primeros años de vida se trata de descartar la etiología congénita o infantil, ¿no? Y básicamente en la estructura del glomérulo existe una conexión entre el endotelio o la sangre, ¿no? con su contenido plasmático y también glomerular, eh, celular, perdón, y la conexión con la luz tubular, ¿no? Esas zonas eh, permiten una barrera de filtración que tiene un tamaño, filtra moléculas especialmente, pero que debe ser impermeable a algunas moléculas grandes como la albúmina, que tiene más o menos 3.6 nanómetros de diámetro, y que específicamente las cargas que más se filtren sean cargas catiónicas, ¿no? Las cargas aniónicas no deberían, porque estas son las que se filtran las moléculas, porque la carga negativa de la barrera de la membrana o de la barrera glomerular permite, eh, mediante complejos de proteínas de membrana que se unen a la membrana basal y al endotelio, que esa zona es la parte endotelial o la parte vascular, esa es la membrana basal y esta es la zona del
de los túbulos renales, ¿no? Con sus filamentos o con sus células llamadas podocitos, que como ustedes pueden ver aparecen como tentáculos que abrazan el glomérulo para poder formar una superficie de filtración, ¿no? Que como les digo, tiene que ver con la eliminación de sustancias de desecho y la captura y la retención de sustancias aún servibles para nuestro cuerpo. Cuando se pierde esta conexión, ya sea por alguna alteración en este diagrama glomerular o una pérdida de la forma del podocito, ¿no? O una separación del mismo podocito o hipertrofia del mismo, o apoptosis, una muerte prematura de ellas, se genera una pérdida de la filtración glomerular, ¿no? Como ustedes pueden ver, existe una cantidad muy grande de estructuras de superficie, de membranas que van a permitir una adhesión adecuada para que la función sea bastante específica y nos permita la homeostasis de nuestro organismo. Cuando se busca cuáles son las causas de este daño glomerular a la cabeza, está el síndrome primario idiopático, el secundario a cambios mínimos, ¿no? O la glomeruloneurosis focal segmentaria son las dos entidades que causan esta enfermedad. Pero pueden haber diversos otros tipos de enfermedades infecciosas, farmacológicas, eh, alergénicas, sistémicas, metabólicas, neoplásicas. Todo tipo de alteración a nivel renal puede causar la pérdida de la permeabilidad de la membrana glomerular. Hay otra tabla en la cual, como les decía, la más común es la lesión glomerular a cambios mínimos. Cuando aparecen en los primeros meses puede haber algunos cambios o algunos cambios en los genes, ¿no? Que alteran las nefrinas o las podocinas, o sea, llaman así algunos genes que van a liderar la formación de la membrana y del podocito. Si no se forman adecuadamente, van a generar la pérdida de función de este riñón. Igual enfermedades sistémicas, infecciosas nuevamente, ¿no? Y básicamente esta lesión glomerular, que como dijimos al inicio de la sesión, aumenta la permeabilidad de la membrana basal, permite la eliminación masiva de proteínas o de proteínas por orina, específicamente albúmina, generando que esta albúmina disminuya en el suero o en sangre, ¿no? Disminuye la presión oncótica plasmática, que nos genera edema, ¿no? Asimismo, hay una disminución de la actividad de la lipasa, de la proteína lipasa, que va a permitir la degradación de las lipoproteínas, de manera que al disminuir esta función, pero déjenme poner un enlace, va a haber un aumento de los lípidos en sangre, va a haber una alteración de los factores de coagulación, ¿no? Llevando a hipercoagulabilidad, alteración en la función leucocitaria, ¿no? Que también lleva a estos pacientes a una inmunodepresión transitoria, ¿no? Hay dos grandes teorías que van a explicar el edema, ¿no? La teoría del underfilling y la teoría del sobreflujo, llaman así el overflow, ¿no? En el cual la primera se explica como el diagrama anterior, en el cual la proteinuria y hipoluminemia hace que la presión oncótica plasmática disminuya, de manera que el volumen plasmático cae también, ¿no? Y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto hace de que como mecanismo de defensa aumente la producción de hormona antidiurética, y esto retiene agua y sodio, ¿no? Y este aumento de retención de sodio con la presión oncótica disminuida va a generar la transducción de sangre en el espacio intersticial y generar el edema, ¿no? Otra teoría, un poco más reciente, es que hay una resistencia inicial de los túbulos renales al factor natriurético, de manera que al no poder eliminarse el sodio por orina, aumenta la retención primaria de sodio y de agua, inhibiéndose el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando más bien el volumen plasmático y disminuyendo la presión osmótica plasmática al perder también proteínas, y aumenta aún más el agua al espacio intersticial, ¿no? Ambas teorías
llevan a la formación de edema, ¿no? Edema que es blando, que cuando ustedes tengan en su evaluación clínica la presencia de un niño con esta clínica, deja fovea, no duele al momento del examen físico, eh, es de tipo insidioso, lentamente se va instaurando, de características al momento de la evaluación, es un edema frío, específicamente zonas de declive, asociado muchas veces a pérdida de actividad física en los niños, irritabilidad, con dolores abdominales, muchas veces, a veces tiene asociación con alteraciones hemodinámicas como hipertensión arterial, pero es lo menos frecuente, ¿no? Cuando tengamos un paciente con este cuadro clínico, sospechar de alguna pérdida de la función glomerular, y se piden los exámenes de laboratorio para poder evaluar primero en forma física la orina, que es de escaso volumen, espumosa, turbia, y que cuando se hace la cuantificación de la proteinúria hay un aumento de la captación de proteínas en el examen, ¿no? Mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora, o más de 3,5 gramos por día, ¿no? Y la relación de las proteínas con la creatinina en orina al azar es más de 2. Al margen de ello, como le decía, hay un aumento de la agregación plaquetaria y hipercoagulabilidad. Cuando se pide los hallazgos en suero, vemos que hay disminución de las proteínas de la hipergluceminemia, aumento del colesterol, del hipertriglicéridos. Normalmente la úrica y creatinina se mantienen normales y de igual manera se encuentra a veces levemente alterada la función de los electrolitos, ¿no? La pérdida principal es prácticamente de albúmina en estos cuadros más comunes, ¿no? Hay que buscar de etiología, hay que buscar los exámenes inmunológicos, normalmente desciende la inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, que son dependientes pues, de proteínas, aumentan la inmunoglobulina M como resultado de un cuadro infeccioso reciente. Las proteínas en complemento se mantienen normales, los exudados y cultivos normalmente son negativos a veces. Cuando se busca una ecografía renal, normalmente uno no encuentra una alteración significativa en enfermedad de cambios mínimos. Cuando se ve una placa de tórax es en búsqueda de alguna complicación, ya sea un derrame pleural, un derrame pericárdico, alguna lesión secundaria a hiperflujo vascular, ¿no? Y en algunos casos es necesario hacerle biopsia, ¿no? En genes, en aquellos niños que tengan una evolución tórpida en su enfermedad, que cuando encontremos en niños en edades extremas de la infancia, menores de 1 año, mayores de 12 años, cuando hay acompañamiento de la función renal, ¿no? Que baje el complemento, cuando exista otros síntomas extrarrenal, como tuberculosis, por ejemplo, hepatitis B, HIV, ¿no? eh, Debemos tratar de buscar tempranamente la evaluación por un nefrólogo pediatra para que pueda hacerle la biopsia renal a este paciente, o que durante el tratamiento haya una resistencia al tratamiento corticoideo, ¿no? O que vaya disminuyendo la función renal cuando estamos aplicando la terapia con anticancineuríticos, ¿no? Vamos a ver. El tratamiento general es reposo para estos niños, una dieta normocalórica, normoproteico, restringiendo un poco la sal para evitar la restricción y nuevamente la restricción mayor de agua. En edemas normalmente no se indican diuréticos, albúmina, excepto cuando el edema es severo, con alteraciones hemodinámicas, en el cual se aplica albúmina hasta 0,5 o 1 gramo por kilo, y unas horas después furosemida para forzar la diuresis. Si es algún cuadro infeccioso, darle antibióticos, tratar de evaluar el cumplimiento del esquema vacunal, dar ácido salicílico buscando o previniendo el accidente de tromboembolia pulmonar, ¿no? Este es el tratamiento inicial o general. Y luego cuando el paciente eh, ya se logró la desfocalización, o sea, cuando el paciente ya se hizo un estudio previo para tratar de encontrar alguna infección oculta, ya sea en oído, ya sea en senos paranasales, ya sea en
en examen pulmonar, en descarte de tuberculosis, alguna parasitosis intestinal, cuando se ha logrado hacer que descartar alguna infección oculta, se inicia el tratamiento con corticoides, ¿no? A la dosis que ustedes están viendo por 4 o 6 semanas, donde 60 miligramos por metro cuadrado por día, y luego se va a ir disminuyendo cuando vaya remitiendo el cuadro, bajando la dosis con días alternos por 4 o 6 semanas más, y se va retirando pues, 6 semanas después. Si hay recaídas, nuevamente reiniciar el tratamiento con la dosis de inicio hasta que desaparezca la proteinuria, ¿no? Hay otros tratamientos como ciclofosfamida, clorambuzil, levamisol, ciclosporina, que se usan, ¿no? Como ahorradores de corticoides, ¿no? Y cuando hay síndromes ya corticoresistentes, se trata de con inhibidores de anticalcineolíticos para poder disminuir el inicio de tratamiento con corticoides orales, retornar el tratamiento inmunosupresor. Y hay algunas definiciones que ustedes pueden ver, el síndrome nefrótico, ya lo vimos, cuando es corte sensible, cuando remite en las primeras 8 semanas de tratamiento. Remisión completa es cuando tenemos 3 días consecutivos detrás de la proteinuria o trazas en la proteína en la tira reactiva negativa, ¿no? Remisión parcial cuando tenemos al menos a un 50% de reducción de la proteinuria, o la relación proteína con creatinina es entre 0.2 a 2, ¿no? Completa cuando tenemos el tratamiento 4 semanas después, ¿no? Una buena respuesta inicial, ¿no? Una recaída cuando tenemos 3 días consecutivos de proteinuria, ¿no? Y recaída infrecuente cuando tenemos menos de 3 en un año y frecuente más de 4 en un año también, ¿no? Tener siempre en consideración los efectos colaterales de tratamiento, específicamente los tratamientos con corticoides, que se ha visto y se demuestra que tiene deterioro en el crecimiento, da hipertensión arterial, tiene riesgo de obesidad, de osteoporosis, necrosis vascular de la cabeza de fémur, ¿no? Y los otros tratamientos son un poco más costosos, pueden dar mielosupresión, alopecia, cistitis, algunos son nefrotóxicos, dan hiperplasia gingival, hipertensión arterial, y los pacientes, al tener una disminución de sus defensas, de su respuesta inmunológica normal, están sujetos a infecciones sobreagregadas, como ustedes pueden ver, ¿no? Y también a tromboembolismo, ¿no? Sea pulmonar, periférico, tener problemas de producción de hormonas tiroideas, ¿no? Y también llevar insuficiencia renal aguda, ¿no? Nuestra función como médicos generales es sospechar el cuadro, evaluar clínicamente a nuestros pacientes, específicamente en las edemas, en la orina espumosa, en disminución del flujo urinario, hacer un examen completo y referirlo al segundo nivel de atención, donde se va a buscar la defocalización, y luego cuando se confirme el diagnóstico se puede iniciar tratamiento de corticoides, ¿no? Y cuando ya el paciente, si presenta una mala evolución, pasar al especialista nefrólogo pediatra, que va a tratar de evaluar la posibilidad de estudios más detallados para este cuadro, ¿no? Cuando hablamos de un proceso inflamatorio que afecta todo el glomérulo renal, que genera una pérdida de la función, ya sea de patogenia, generalmente inmunológica, se llama así a este cuadro un cuadro de glomerulonefritis aguda, ¿no? Vamos a ver ahora la fisiopatología, el cuadro clínico, el tratamiento. Y como ustedes pueden ver, en un glomérulo normal que estamos estudiando, como el podocito generaba o envolvía el endotelio vascular para generar la interacción entre el endotelio vascular, la membrana basal y el podocito, para poder lograr la filtración. En este caso, en la glomerulonefritis existe un aumento de células inflamatorias en la zona mesangial, depósitos de subepiteliales de complejos autoinmunes o de inmunes de antígeno-anticuerpos, que son llamados HUMPs, y disminución de los componentes de las proteínas del sistema de complemento, ¿no? Entonces pueden ver ustedes que la inflamación se desarrolla en un espacio corto de tiempo, ¿no? Hay un infiltrado inflamatorio
que da una clínica típica que puede comenzar abruptamente, ¿no? En personas sanas y puede llevar a falla renal aguda, inclusive puede tener una pérdida de función total del riñón en el secundario a estos cuadros inflamatorios, ¿no? Que puede ser primaria, postinfecciosa o asociada a enfermedades sistémicas. En este caso sí hay una reporte de cuadros postinfecciosos, bacterianos, específicamente la estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? En el mayor de los casos. ¿No? También hay otros cuadros bacterianos, también hay cuadros como varicela, rubiola, citomegalovirus, eh, cándidas, parásitos, secundario a enfermedades sistémicas, ah, y cuando se habla del cuadro bacteriano, está asociado muchas veces a brotes epidémicos, ¿no? Que tiene el factor socioambiental deteriorado como uno de los factores principales. Se da en niños entre 2 a 12 años con una relación también muy parecida a la anterior, entre 2 a 1 entre hombre y mujer, ¿no? Eh, Cuando se hace el estudio de la glomerulonephritis infecciosa, hay dos grandes grupos, dos cepas de estreptococo beta hemolítico, ¿no? Una de tipo faringio, que ustedes ven las cepas 1, 2, 4 y 12, cuyo periodo de incubación está entre 2 a 3 semanas de la infección faríngea, y hay otro grupo que tiene mayor tiempo de periodo de presentación luego del cuadro infeccioso en la piel, con las cepas que ustedes ven en la diapositiva, pero luego de estos cuadros como antecedente aparece bruscamente una disminución del volumen de orina, con hematuria, con proteinuria, con oligoanuria, con azoemia, con edema, con una pérdida del filtrado glomerular importante, que al paciente lo pone en posibilidades de daño severo, ¿no? Y cuando se busca la etiología de la enfermedad, como ustedes pueden ver, hay una infección previa bacteriana, hay esta exposición a este germen que tiene diferentes zonas antigénicas, genera la respuesta con un anticuerpo. Este antígeno-anticuerpo se unen formando inmunocomplejos que luego se van a ir depositando en los capilares glomerulares, ¿no? Activando los fenómenos inflamatorios. Por lo tanto, allí sí disminuye, como les decía, el sistema de complemento, aumentan los marcadores de respuesta inflamatoria, como el ASO, el antianuralidasa, ¿no? Estos depósitos de capilares glomerulares permiten que el pasaje ya no sea tan selectivo como el síndrome nefrótico, sino se pueden perder también glóbulos rojos, pueden encontrarse depósitos de, de túbulos hemáticos en orina. Hay una pérdida de la función del flujo urinario, hay edemas, ¿no? Con hipertensión arterial, por disminución de filtración glomerular, disminución de la excreción de sodio, y esto, como les digo, genera una respuesta de mayor edema, ¿no? En este caso, en algunos niños puede ser asintomática, pero cuando se presenta clínicamente, pues se presenta con edemas, ¿no? Casi en el 80% de los casos es un edema que es duro, que nos deja fovea, que es caliente, al niño se le ve inflamado, muchas veces se le ve eritematoso, asociado a hipertensión arterial, y que la clínica básicamente en ellos es a veces cefaleas, pérdida del sensorio, que que va a depender mucho del incremento del volumen plasmático, ¿no? A veces se ve un porcentaje importante, que es un tercio de los pacientes orinan, hacen una hematuria macro y microscópica, ¿no? Eh, y puede persistir a veces en forma bastante larga, más de un año, la pérdida de sangre por orina, ¿no? Como les decía, el diagnóstico se da principalmente cuando hay pérdida del volumen urinario, con aumento de las sustancias azoadas, ¿no? Con disminución del nivel de complemento. Miren, casi en el 95% de los casos, esto nos lleva a pensar cómo la activación inmunológica, ¿no? del sistema de complemento tiene mucho que ver con la presentación de estos cuadros inflamatorios, ¿no? Cuando vemos a este niño, muchas veces se ve un niño bastante grave, con clínica
de falla vascular, con cardiomegalia, tos, reflujo hepatoyugular, debilidad, muchas veces convulsionan. Y cuando pedimos el examen de laboratorio encontramos glóbulos rojos dismórficos, cilindros hemáticos, aumento de la creatinina, muchas veces aumento de los exámenes de evidencia de infección estreptocócica, con C3, C4 disminuido, ¿no? Hay que buscar, como les digo, una placa Reos-X para buscar alguna complicación a nivel pulmonar y cardiológica, buscar la inflamación en ecografía, que como digo, muchas veces no es tan específica, y a veces buscar biopsia cuando encontramos las edades extremas de los recién nacidos, o de los niños, perdón. El tratamiento se hace básicamente, el paciente entra en reposo, una dieta hiposódica, normoproteica. Si hay evidencia aún de infección bacteriana, tratar el estreptococo beta hemolítico es sensible muchas veces a la penicilina, ¿no? Si ese paciente es alérgico a penicilina, tendríamos que utilizar macrólidos, eritromicina, y tratar cada uno de los síntomas que está presentando este paciente, ¿no? Si es hipertenso, tratar de disminuir la presión arterial, tratando de dar vasodilatadores, como unifenipino, hidralazina, diuréticos de asa, previniendo la encefalopatía hipertensiva, ¿no? Podemos dar vasodilatadores como nitroprusiato, muchas veces cuando el paciente pierde función, entra diálisis peritoneal hipertónica para poder disminuir la gran volemia que tienen estos pacientes, ¿no? En quienes indica biopsia, como dijimos, estos pacientes tienen edades extremas de la parte pediátrica con edema y oliguria, hipertensión más de 3 semanas, cuando la hematuria es más de 3 semanas, con insuficiencia renal aguda más de 3 semanas, cuando se asocia a pérdida de proteína más de 6 meses, con disminución persistente del complemento, ¿no? Y cuando tengamos duda diagnóstica. Cuando dar de alta, el cuadro inflamatorio disminuye, cuando ya se calmó la presión arterial, muchas veces estos niños entran a cuidados intensivos, ¿no? Para el manejo sintomático y sindrómico, ¿no? Las complicaciones que presentan, ¿no? Ya sea cuadros urémicos, encefalopatía hipertensiva, edema agudo de pulmón, renal aguda. Hay que diferenciarlo del lupus eritematoso, de los púrpuras de Guenon-Scholen. Y acá un gráfico en el cual ustedes trata de que ustedes recuerden las diferencias entre una y el otro. En el síndrome nefrótico, prácticamente un edema blando. El síndrome nefrítico es un edema duro, asociado a hipertensión, a aumento de azoados, que no ocurre lo mismo en el síndrome nefrótico. Acá hay hipolipinemia, proteinuria, acá hay oliguria, hay hiperlipidemia, acá tenemos hematuria, ¿no? Y lo más común en el síndrome nefrótico es cambios mínimos, la enfermedad de cambios mínimos con glomerulonefritis membranosa, vasculitis, y el síndrome nefrítico, una glomerulonefritis post-citocócica o post-LES, ¿no? Son las por depósito de anticuerpos antimembrana basal. Y aquí básicamente es la pérdida de la función de los podocitos, ¿no? Esto es la parte de la exposición de los síndromes nefríticos y nefróticos. Vamos a compartir la pantalla para ver lo que se tiene preparado para lo que es la teoría de ITU e insuficiencia renal aguda. Se dice que a los 7 años de edad, más o menos un porcentaje importante de niñas, casi un 8% de nuestras niñas y un 1.5, 1.7 de niños ya habrán sufrido como mínimo un episodio de infección urinaria en su vida. Es mucho más común en las mujeres en edad preescolar, pero esta relación de frecuencia es mayor en niños menores de 1 año, ¿no? Se invierte cuando ya se llega a edad preescolar y escolar, ¿no? Una clara preponderancia en mujeres, ¿no? Es importante entender que la infección urinaria viene muchas veces acompañada de un cuadro de fiebre, entre comillas, sin foco, ¿no? Y ustedes pueden ver casi todos los lactantes con infección urinaria en la etapa del primer año de vida, viene con cuadro Doctor, febril. doctor, Hola, disculpe. ¿sí? Doctor, ¿Sí? disculpe, se sigue viendo las diapositivas del síndrome nefrótico. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Ya no se ve? ¿Dejé de compartir? Sí, dejo de compartir. A ver, vamos a ver.
Ya. ¿Ahora se puede ver? Sí, ¿Se puede ver? definición Muy de bien. ITU. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver. Déjenme poner estas cositas abajo para que no me interrumpan. ¿Ya? A ver. Entonces, como les decía, se define infección urinaria la invasión, la multiplicación, colonización del tracto urinario por gérmenes, ¿no? Con mayor frecuencia van a provenir de la región perineal, ¿no? Por su ubicación pueden ser clasificadas en infección urinaria de tipo alta cuando se está comprometido el parénquima renal, y tu baja cuando se compromete las vías urinarias inferiores como la vejiga, la uretra. Pueden ser asintomáticas cuando tenemos bacteriurias significativas y signos clínicos, y sintomáticas pues cuando aparece algún síntoma clínico, ¿no? Lógicamente, la mayoría de los casos se deben a bacterias de origen entérico, casi un 93% son de origen gram negativos. Los más comunes son el Escherichia coli, siempre liderando los diferentes reportes de etiología. También los gérmenes oportunistas como la pseudomonas pueden darse en pacientes que han recibido tratamiento profiláctico, ¿no? También puede haber virus como el adenovirus, becavirus, como causa de cistitis. En pacientes inmunocomprometidos se puede encontrar de todo, especialmente Candida albicans asociados a cateterismo vesicales, muy frecuente en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Y hay factores predisponentes, ¿no? Especialmente en las mujeres, por tener una uretra mucho más corta. En los hombres que no están circuncidados, el aumento de la producción de esmegma hace de que esta esmegma se contamine y que puedan las bacterias por vía ascendente llegar a las vías urinarias y causar infección, ¿no? El estreñimiento es importantísimo como causa de infección urinaria, ¿no? Algunos factores obstructivos, neurogénicos, también inmunosupresiones. Pacientes con inmunosupresión pueden generar problemas de hito a repetición. No podemos descartar actividades o abusos sexuales, embarazo, y son las psicoterismo en nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Como dijimos en la diapositiva anterior, la principal vía de infección es la vía ascendente, ¿no? Como los gérmenes migran desde la zona perineal por la uretra y se van a multiplicar en la vejiga y van al riñón. Es muy poco común, pero específicamente más frecuente en niños recién nacidos, ¿no? Como dentro del proceso patológico de la sepsis, la vía hematógena, traumatismos, es muy escasa la infección por contigüidad por alguna infección en las zonas perirrenales. Pero en general lo que hacen las bacterias es eliminar los mecanismos defensivos que tenemos en nuestro organismo, que es básicamente el lavado vesical que tenemos en la micción, la capacidad lítica que tiene la mucosa vesical para poder eliminar las bacterias residuales, y la actividad inhibitoria inmunológica que tiene la orina con inmunoglobulinas, con el pH bajo, el lisocimas, que inhibe la producción y la adhesión de las bacterias en orina, ¿no? El cuadro clínico es inespecífico, mayor en recién nacidos. En los niños prácticamente lucen enfermos, irritables, con rechazo a la alimentación. La fiebre es muy común en ellas, como dijimos en unas diapositivas previas. El lactante podemos encontrar fiebre alta, vómitos, dolor abdominal. Y en niños sí aparecen, ellos empiezan a manifestar los síntomas urinarios como disuria, polituria, enuresis, ¿no? Pueden acompañarse también de cuadros de vaginitis, vulvitis, ¿no? Pero ustedes pueden ver cómo en los más frecuentes síntomas y signos de ITU es la fiebre, ¿no? En lactantes acompañado de cuadros eméticos, ¿no? Pero la mayoría es fiebre, ¿no? Y en niños más grandes los reportes de sintomatología vesical, ¿no? El diagnóstico se hace por urocultivo, cuando se encuentra presencia de bacterias en tinción de Gram y cuando hay crecimiento de bacterias, ¿no? Se dice que cuando hay crecimiento de función suprapúbica de cualquier número de colonias, unidades formadoras de colonias,
se hace criterio positivo de infección urinaria cuando se cateteriza la vejiga por una punción suprapúbica, ¿no? Cuando se trata de buscar cateterización con alguna sonda urinaria y tiene más de 1000 a 50.000 unidades formales de colonia, se dice que es diagnóstico de ITU, y con la bolsa plástica con síntomas hasta 10 a la 4 unidades formales de colonia, sin síntomas 10 a la 5, ¿no? Tengan cuidado con el uso de la bolsa plástica. Mientras más tiempo se quede, he dicho que entre más de 30 minutos de permanencia de la bolsa colectora en orina en niños, hay mayor posibilidad de que se contamine la bolsa y que el crecimiento de las bacterias en las placas del laboratorio sea prácticamente por contaminantes. Cuando evaluamos las tasas reactivas y el examen microscópico de la orina, se encuentra que la esterasa leucocitaria y los nitritos, ¿no? Los nitritos son reducidos, los nitratos son reducidos a nitritos por las bacterias Gram negativas, ¿no? Y cuando hay esa presencia de nitritos o esterasas leucocitarias, la sensibilidad y especificidad es bastante alta. Cuando tenemos leucocitos más de 5 células por campo, también la sensibilidad, la presencia de bacterias y extinción de Gram también son bastante sensibles y específicos para diagnóstico de ITU, ¿no? Así que se dice que cuando encontramos en el examen de la tía reactiva cuando tenemos nitritos y esterasas leucocitarias positivas, es muy probable que ese niño tenga una ITU y se recomienda iniciar tratamiento con antibióticos. Cuando tenemos nitritos positivos y esterasas leucocitarias negativas, probablemente haya una ITU que no sea por gram positivos, ¿no? Gram negativos, perdón, ¿no? Y se considera como una ITU probable y también se recomienda tratamiento con antibióticos. Si tiene nitritos negativos y esterasas leucocitarias positivos, puede ser ITU, ¿no? Tenemos que dejar a nuestro criterio clínico el inicio o no de tratamiento con antibióticos, y si hay negatividad tanto de nitritos como esterasa leucocitaria, prácticamente se excluye el diagnóstico de ITU y no se recomienda tratamiento antibiótico, ¿no? Además, puede pedir exámenes de laboratorio, serológicos, buscando hemograma, que puede haber leucocitosis con neutrofilia, puede haber aumento de los receptores de la fase aguda. La procalcitonina es un marcador precoz de infección bacteriana. Puede haber daño renal, por eso es importante la toma de dosaje de ureatina para ver si hay afectación de la función renal, ¿no? Y ver si puede ser alguna alteración en el estado ácido básico, ¿no? A veces en los niños se debe pedir, en niños menores de 2 meses, el riesgo de una bacteriemia y de una sepsis generalizada, pues pedir cultivos, ¿no? Si hay compromisos sistémicos severos, deberíamos pedir también cultivos y punción lumbar para tratar de descartar que no haya un compromiso neurológico, ¿no? Y buscar ese riñón tiene alguna morfología alterada, o calcular el residuo vesical postmiccional, buscar alguna malformación, hidronefrosis, ¿no? Buscar alguna alteración a nivel renal que nos oriente a la etiología de tipo renal de la infección urinaria, ¿no? Debemos utilizar a todos los niños menores de 3 meses. Aquellos que veamos que tienen un estado general bastante alterado, ¿no? Cuando no tengamos una buena tolerancia oral, cuando no tengamos la seguridad de la familia para cumplir el tratamiento con antibióticos, ¿no? Y cuando iniciamos tratamiento, no deberíamos, si los niños toman alguna profilaxis, no deberíamos utilizar el mismo antibiótico de la profilaxis, ¿no? Como nitrofurantoína, trimethoprim, sulfametoxazol, porque ya están bastante sobreutilizados y su resistencia en muchos de los reportes epidemiológicos habla de una gran resistencia bacteriana a estos antibióticos. Y tratar de que el tratamiento sea endovenoso en niños menores de 3 meses. Normalmente debemos tratar a nuestros pacientes, los niños más grandes, educarlos en los hábitos de higiene perineal, en el manejo y tratamiento de la constipación cuando existiera, ¿no? Y el tratamiento, pues, está reportado muchas veces en vía oral con cefadroxilo, amoxicilina con ácido clavulámico, tratamiento empírico,
¿no? Como ceftriaxona, gentamicina, micacina, ¿no? En algunos casos, cuando se usa dosis profiláctica de pacientes que tienen alteraciones morfológicas de las vías urinarias, ahí están las dosis, pero básicamente todos estos son de tratamiento empírico. Cuando ya se tiene el cultivo y ya cuál es el germen causal, el tratamiento es específico al antibiograma que nos orienta el cultivo de este